Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Laura Maya Mi nombre es Carlos Pulido. y el día de hoy vamos a tocar un tema de suma importancia, el Sáhara Occidental, un conflicto que ha sido olvidado en el transcurso del tiempo. Bueno, Carlos, ¿qué te parece si empezamos hablando de un contexto histórico? Para que nuestros oyentes puedan estar al tanto de lo que está sucediendo en la actualidad y lo que sucedió ya hace unos años. Bueno, este contexto histórico es sacado del libro Breve Historia del Sáhara Occidental por Barreñeda 2022. Bueno, este nos cuenta que el Sáhara Occidental fue una colonia española hasta 1975. Durante este tiempo, España mantuvo el control del territorio sin permitir la autodeterminación del pueblo saharaui. A partir de mediados del siglo XX surgieron movimientos independentistas como el Frente Polisario, que exigían la liberación del territorio. En el 75, presionada tanto por factores internos como externos, España firmó los Acuerdos de Madrid, grave error, y transfirió la administración del Sáhara Occidental a Marruecos y Mauritania, sin consultar a los saharauis. Esta decisión fue fuertemente criticada y marcó el inicio del conflicto actual. El Frente Polisario proclamó en el exilio la República Árabe Saharaui Democrática, mientras que Marruecos ocupaba el territorio. Miles de familias fueron exiliadas, se quedaron sin sus hogares y pues sin un hogar al que volver. Hasta hoy el Sáhara Occidental sigue siendo considerado por la ONU como un territorio no autónomo pendiente de descolonización. Sin embargo, el conflicto ha sido ignorado por gran parte de la comunidad internacional. ¿Por qué? Pues porque no afecta directamente los intereses de las grandes potencias ni representa una amenaza para la seguridad global, lo cual, aunque eso no representara un peligro, pues también debería haber una solución para esto. Así es, Laura. Aquí la pregunta que me hago, y yo creo que tú también, es ¿por qué después de tantos años el Sahara continúa esperando una solución? Y es una pregunta que muchos ni siquiera se hacen porque debido a que este conflicto ha sido ignorado por décadas, no obstante, este sigue aún vigente. Este es un territorio en proceso de descolonización, una población que se encuentra entre la ocupación y el exilio, y una comunidad internacional que simplemente mira hacia ese lado y no le importa al pueblo saharaui. Hoy nosotros con este podcast queremos dar voz a esas historias que han sido históricamente silenciadas y olvidadas. Laura, y no sé si te parece hablar ahora de los actores principales, puesto que es muy importante conocer cuáles son sus posiciones actualmente y cómo han sido históricamente. Por supuesto que sí, Carlos, no hay que dejar de lado la importancia que tienen estos países en este conflicto del Sahara Occidental. Bueno, y según Jiménez Francisco de la Universidad de Jaén en España, con su trabajo titulado El conflicto del Sahara Occidental, nos habla más sobre Marruecos como actor principal. Marruecos se opuso a cualquier iniciativa que implicó su independencia desde el año 2000. Él también siempre ha tenido un rechazo al referéndum con opción de autodeterminación, que ha sido muy evidente. En 2007, Marruecos propuso una autonomía limitada bajo su soberanía, aceptada por algunos países, pero rechazada por el Frente Polisario por no respetar el derecho a decidir del pueblo saharaui. Esta estrategia le ha permitido frenar el referéndum y reforzar su presencia en el territorio, dificultando el proceso de descolonización promovido por la ONU. Aunque el derecho a la autodeterminación es respaldado por Naciones Unidas, sigue sin aplicarse. Y ahí yo me pregunto, ¿por qué? O sea, se supone que si existe este derecho, ¿por qué no se está cumpliendo? Claro, Laura. Y además es importante destacar que lo ocurrido en 1975 fue una entrega del territorio sin el consentimiento del pueblo saharaui. España, como una potencia en ese entonces, con el control del Sahara, tenía la responsabilidad legal de garantizar un proceso de autodeterminación del pueblo saharaui. Pero España simplemente prefirió desentenderse y ceder el control a Marruecos y Mauritania, lo cual pues fue un grave error, ¿no? Desde ese entonces el conflicto ha sido históricamente silenciado. Por su contraparte, el Frente Polisario no solo surgió como un actor militar, sino también como un símbolo de resistencia política. En 1976 se proclama la República Árabe Saharaui Democrática, que hoy cuenta con un gobierno en el exilio y sigue siendo reconocido por varias naciones, lo cual pues es bueno.
Pero, sin embargo, en la realidad, la mayor parte del territorio saharaui sigue siendo ocupada por Marruecos. Y el pueblo saharaui no tiene derecho a permanecer en su territorio. Bueno, Carlos, y a todo esto, si nos ponemos a hablar de la situación actual, de los bloqueos que ha habido dentro del país, de este conflicto interno del Sahara Occidental, podemos decir que, bueno, hubo un conflicto, claro, pero hay un dato importante y es que hubo un alto al fuego en 1991 que puso fin a los enfrentamientos entre Marruecos y el Frente Polisario. El conflicto no se resolvió de fondo, o sea, no se resolvió completamente, ya que el referéndum prometido nunca se llevó a cabo. Esta promesa incumplida es la causa principal de la frustración del pueblo saharaui y del estancamiento político actual. Hoy Marruecos sigue controlando gran parte del Sahara Occidental y propone una autonomía limitada, pero sin contemplar la opción de la independencia. Por su parte, el Frente Polisario y gran parte de la comunidad saharaui insisten en la realización de un referéndum real que incluya la posibilidad de una independencia. Según un reporte de Al Jazeera de 2021, la misión MINURSO fue creada en 1991 con el objetivo de organizar un referéndum entre la independencia o integración con Marruecos. Pero ese referéndum nunca se ha realizado hasta el momento. Con el transcurso del tiempo, el conflicto fue quedando en pausa y ahorita actualmente está en pausa. Como bien lo mencionabas, Laura, se acordó el alto al fuego, ¿no? Con la promesa de llevar a cabo un referéndum para que la población saharaui pudiera determinar su futuro. Pero pues hasta el día de hoy ese referéndum no se ha realizado. ¿Y por qué? Porque este no se ha realizado. Lo que ha pasado es que muchos países han ido alineándose con Marruecos, ya sea por intereses comerciales, por tratados migratorios o simplemente por estrategia. Hay que tener en cuenta que el mar saharaui cuenta con unos recursos muy ricos, ya sea de pesca, de minerales, lo que eso le sirve a las superpotencias, ¿no? Y en este contexto, el derecho del pueblo saharaui ha sido relegado y no ha sido escuchado. Bueno, un gran ejemplo de eso, de una potencia que ha apoyado sistemáticamente a Marruecos, es Francia, que se ha aliado fundamentalmente a Marruecos en el Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Y qué ha hecho Francia? Pues varias veces ha utilizado su derecho al veto para evitar la aprobación del referéndum para que dé la determinación al pueblo saharaui para decidir sobre su propio territorio. Carlos, es increíble cómo sobreponen los intereses económicos sobre el bienestar del pueblo saharaui. Y pues si nos vamos un poco más al futuro de este conflicto, a lo que es en la actualidad, como lo dice Valera Mateo en su trabajo titulado El fracaso del derecho internacional en el caso del Sáhara Occidental, en la vista del derecho internacional, es un caso de territorio colonial cuya población tiene derecho a autodeterminarse, como todos los estados lo tienen, pero como hemos visto no se ha logrado. Según las Naciones Unidas, el Sáhara Occidental es uno de los 17 territorios autónomos cuyo estatus definitivo sigue pendiente y cuya situación se revisa anualmente en el Comité Especial de Descolonización de la organización. El Sahara debería haber conocido un proceso de acceso a su independencia, pero su valor geoestratégico con Canarias, sus recursos y las divisiones del régimen lo retrasaron. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Laura. Y es que el caso particular del Sáhara Occidental es un ejemplo doloroso que nos muestra cómo los principios internacionales, como la descolonización o los procesos de descolonización y el derecho a la autodeterminación de los pueblos se subordinan a los intereses geoestratégicos de las potencias. De acuerdo con un reportaje de la Deutsche Welle, Marruecos ha reforzado en los últimos años sus lazos económicos y políticos con potencias internacionales, consolidando su control sobre el Sáhara Occidental y debilitando las aspiraciones independentistas del Frente Polisario. Marruecos ha sabido jugar sus cartas, o sea, eso es una realidad, con acuerdos internacionales, comerciales y alianzas con diferentes potencias. Por otro lado, el Frente Polisario insiste en que cualquier solución sin consulta directa al pueblo saharaui es ilegítima, lo cual es un reclamo válido y legítimo. Y yo me pregunto ¿de qué sirve tantas resoluciones, comités, si durante años no se avanza ni un solo paso en este conflicto? Y es que mientras no haya una presión real de la comunidad internacional, la solución del conflicto continuará pausado. Y así seguirá afectando al pueblo saharaui que vive actualmente en el exilio y no le permiten la determinación sobre su territorio.
Totalmente de acuerdo, Carlos. Ya finalmente el caso del Sahara Occidental es una permanente llamada de atención a la comunidad internacional sobre la efectividad de las normas internacionales o la prevalencia de la realpolitik, que especificando a nuestros oyentes es una forma de política pragmática que busca proteger los intereses nacionales mediante el poder. Y en particular el Sahara es una cuestión ineludible para España, el Estado que primero colonizó el territorio, que luego abandonó a su población y que finalmente ha sido y sigue siendo uno de los principales cómplices del ocupante y que lamentablemente no ha dejado de hacerse más complejo con el paso del tiempo. Así es. Y también es importante mencionarlo el caso de Argelia, ¿no? Que actualmente en Argelia hay un grupo de refugiados, pues todos los saharauis están refugiados en un territorio de Argelia que se llama Tindouf. Este es el campo de refugiados que actualmente existe allá. Y bueno, y es que lo que actualmente ocurre en el Sahara Occidental no solo habla del abandono histórico de España, sino también del doble rasero con el que se manejan los conflictos de las potencias a nivel global, ya que priorizan los intereses propios y no los derechos de los pueblos, y este caso se ve con el pueblo saharaui. Bueno, Carlos, me encantó poder haber compartido contigo este momento de reflexión, de análisis de un conflicto que, como lo mencionamos al principio, ha sido olvidado. Ha sido olvidado y pues no se ha logrado hacer mucho desde que ocurrió lo del referendo y que muchas familias hoy en día siguen en el exilio. En casas de barro que han construido por su propia cuenta, soportando lluvias y hambre. Así es, Laura, pues también fue un placer estar aquí contigo y bueno, esperemos que este conflicto tenga una pronta solución para que por fin el pueblo saharaui pueda ser libre y pueda retornar a sus territorios. Muchas gracias. Muchas gracias.